de las letras y bueno, vamos a retomar nada más un poquito. Son las letras hebreas desde la mística son consideradas frecuencias de vibración, estructuras de creación, todo lo que cada uno fue diciendo, vasijas divinas, es decir, tienen ese contenido divino que es lo que permite al creador crear su creación. Y por lo tanto es un código que está en todo lo creado, ¿sí? Entonces todos las combinaciones de esas letras y todo lo que existe es las letras y sus combinaciones que son prácticamente infinitas, como el creador mismo, como el Ein Sof, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pueden permutar, ¿sí? Una y otra vez de diferentes maneras. Toda esa línea de la Kabbalah que va en relación a la meditación, parte vital es en trabajar con las letras y permutarlas, desde solo visualizarlas, y sobre todo vibrarlas, ¿sí? Y vibrarlas en estas combinaciones. En algún momento iremos haciendo un poquito de esto. La vez pasada son ese primer principio creativo, son como que las primeras que se utilizan dentro del proceso de la creación. ¿Cuáles son Shin? Shin, ¿por qué? Porque están... hay diferentes formas de verlo en el sistema. Entonces, se puede, si lo vemos en el árbol de la vida, que nos sirve un poquito como de eje, si lo vemos, la Shin de manera horizontal, o sea, estoy hablando de horizontal, sería así. Aquí estaría en medio el Aleph, ¿sí? Y aquí estaría la Mem. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos dice el Sefer Yetzirah? ¿Por qué empiezan a hacer esas estructuras y utilizar esta idea de que estas son las tres letras madres, que serían como las tres letras origen? Porque están relacionados con los elementos. Lo hablamos un poquito la vez pasada también. Los elementos son la estructura de la creación. Quiere decir que cuando el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, empieza a hablar de cómo se creó todo el universo, dice que lo primero que había es estos tres elementos, agua, fuego y aire, y la combinación entre estos, lo que de hecho la combinación viene a través del Aleph, porque es lo que está uniendo la Shin y la Mem, y entonces el universo, antes que ser cualquier cosa, fue elemental de los elementos. En el plano espiritual, tierra, aire y fuego. Esa es la pequeña variante, que nosotros ya estamos en el plano material, entonces aparece también el elemento tierra, ¿sí? Dentro de lo que es el aspecto material de la creación. Habla en lo espiritual, o sea que hay elementos también energéticos, ¿sí? Que es como esas primeras estructuras, todo se empieza y se relaciona con las letras. Entonces están estas tres letras. Solo porque igual estamos usando el gráfico, también, así como se considera que son Shin, Aleph, las letras se usa también en vertical. Entonces, déjenme la borro, nada más para que no nos haga que los que sí están dibujando, hagan otro árbol, no en el mismo. Y lo que quieres, ¿sí? Los tres pilares del árbol de la vida se corresponden también con los elementos o con las tres letras madres. En esta, Aleph y Mem, ¿sí? Corresponde a la estriada superior, a la sefirot del medio y a la sefirá inferior. De los tres pilares, tendríamos aquí la Mem, aquí la Shin
la Aleph. Si se acuerdan, lo vimos cuando hablamos de Keter. Entonces, quiere decir que este pilar, el pilar del Gesed, el pilar de la misericordia, está relacionado con el agua, con lo femenino. O sea, la misericordia viene desde lo femenino en esta lectura, en esta dinámica. ¿Sí? Y esta es la contraparte, ¿sí? Es el fuego, es el pilar de la Geburah, ¿sí? Del juicio. Está relacionado con el fuego, con lo masculino. ¿Sí? Y siempre, el Aleph. Vamos a hablar del Aleph. ¿Qué elemento es el del femenino de Méndez? Agua, sí. Agua, Esh. Y el aire, creo que es así, Avir. ¿Sí? El otro día hablamos también que pues, a veces usamos aire rúa como palabras diferentes, pero bueno, el aire en sí en hebreo es Avir. Luego el ruaj es del viento y tiene una pequeña diferencia, ¿sí? Avir. El Aleph, ¿sí? Entonces tenemos los tres elementos, ¿sí? Que le llamamos entonces relacionado con estas tres letras madres. Dijimos que hay tres letras madres, luego 7, ¿cómo se llaman? Las 7 dobles. Dobles y luego 12 simples. Entonces, como todo en este universo sigue teniendo sus correspondencias y esto está basado mayormente en lo que dice el Sefer Yetzirah con respecto a cómo se va creando todo, entonces en las 7 letras dobles están relacionados con todo lo que se corresponde con 7. Entonces, ¿qué sabemos del 7? En cuanto a estructuras de la creación, tenemos, por ejemplo, 7 días, sí, podría estar relacionado con 7 días, y específicamente en el Sefer Yetzirah lo relacionan con planetas. 7 planetas. ¿Por qué 7? Bueno, la dinámica de los 7 son Sol, Luna. Entran dentro de estos, considerados dentro de los 7 planetas. Sol, Luna. Para nosotros no son planetas, sin embargo, para la estructura que está relacionada con todo lo que fundamenta este texto, sí. El sol, la luna, porque además son arquetipos de lo femenino y lo masculino, del agua y del fuego. Entonces están integrados dentro de esa dinámica. Y después vienen Marte, Mercurio, no la Tierra no, sino Marte, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno. La Tierra somos nosotros, exacto. Luego vamos a regresar a esto, ¿sí? Esto no es el tema ahorita, porque cuando vayamos... Esta teoría de la prehistoria en donde el centro de la Tierra y todo gira alrededor de nosotros y luego vimos que no, ¿o no? Bueno, lo que pasa es que en esta dinámica todo existe en el plano superior o en el plano espiritual y se manifiesta en el plano físico. Y el plano físico es la Tierra, porque representa lo material. Entonces, por eso aquí sí están los 4 elementos. De hecho, pensándolo en proporción, a lo mejor esto lo vimos, no lo recuerdo, para los cabalistas, el 90% de lo que es nuestra creación está en el plano invisible, lo que no vemos de nuestra creación, y solamente el 10%. Pero hay una teoría científica que dice que en realidad es 4% versus 96%, porque solamente es el 4% que además se relaciona con los 4 elementos. Entonces, digamos, eso, digamos, sustentaría la idea. Se ve en un porcentaje pequeño, porque se densifica, se hace más denso, y entonces lo podemos experimentar, y eso es esto. Pero en realidad nosotros estamos formados también de aire, de agua y de fuego. Y lo material de nuestro ser, ¿sí? O sea, estamos así, creados así. ¿Sí? Nada menos. Entonces, los 7 días, los 7 planetas, y tenemos
las 12 que son, ahora sí, las simples, exacto. Las... La tierra no mucho aire, fuego y agua, ¿no? Sí, en el Sefer Yetzirah, Y a veces que creó Dios por debajo de eso. bueno, exactamente. Bueno, ahí tienes otra explicación. Vamos a la Torah y entonces al Midrash, y supuestamente fuimos, la Torah dice que fuimos creados de la tierra, y luego hay un Midrash que fue el barro, y todas esas ideas. O sea, porque al final, para poder manifestar eso que sucede en lo espiritual, se necesita aterrizarlo en lo material. Por eso en el árbol de la vida existe el concepto de lo material, existe Malhut. Y es solamente el 4% o el 10%, y sin embargo, es donde está toda nuestra realidad revelada. Y todo lo otro es lo que tenemos nosotros que trabajar para revelar. Por eso nosotros estamos haciendo todo el tiempo un intercambio de subir y bajar. Eso sí, subir y bajar, escaleras de Jacob. O sea, no solo no solo vamos para arriba. Sí, en una teoría. Otra vez, tenemos que volver aquí, a lo material. En la astrología cabalística se consideran solo estos 7 planetas. O Sí, nada más. sí. O sea, no tienes. No, no, y en algunas otras espiritualidades nos decía que, por ejemplo, Urano y Neptuno, que serían Plutón, no, pero Urano y Neptuno, que podrían entrar, la Luna y del Sol. Es decir, Neptuno, que de hecho en el modelo del árbol de la vida planetario aparecen los planetas, lo vimos. Entonces, ¿cuál es el planeta que está aquí arriba? Es Neptuno. Se considera que este arquetipo planetario está acá y aquí está la Luna. Entonces, este y este están asociados, porque las dos son agua, el agua superior y el agua inferior. Neptuno, el rey de los mares. ¿Sí? Entonces, hay una asociación. Urano aparece también aquí y se relaciona con el Sol. De hecho, le llaman en astrología tradicional es la parte de atrás del Sol, pero también tiene las características del Sol. Estamos entrando en otras áreas de la espiritualidad, pero bueno, dentro de, si tú vas aquí a leer, te va a hablar de Sol, Luna, Marte, Mercurio, los que dijimos. No aparece Urano y Neptuno y por supuesto no aparece Plutón, que todavía hoy creo que en la astrología tradicional hay dudas si qué es, no es, si es, cómo es, pero los astrólogos sí lo consideran en tu carta natal, aparece como, o sea, y dice algo, ¿no? Bueno, son diferentes visiones de lo mismo, pero todo llega hacia el mismo lugar. En algún momento podemos hablar, ahorita no, pero traer algunos textos del Talmud en donde se habla de la influencia de los planetas en nosotros, en los seres humanos, en la persona. Al final como remarcado que nosotros no nos dejamos determinar por ello. O sea, que nos influye en el día que nacimos, que tiene que ver con cómo está, pero no podemos darle el poder a eso. Esa es como siempre las por eso, o sea, si tú para la tradición judía, lo traeremos en su momento, ya veremos en qué momento lo traemos, la próxima vez que nos veamos, porque si no se va a quedar ahí el huequito. Aparece, o sea, todo este tiempo en la personalidad y te dan rasgos de personalidad según el planeta, ¿sí? Pero lo que sí es que para nosotros, a diferencia de otros pueblos, nosotros no entendemos la astrología como algo que nos determina, ni mucho menos obviamente para tratar de conocer, ¿sí? El contexto entre el que vivimos. ¿Por qué? Porque finalmente es parte de nuestro universo. Sí dice que no es definitivo, que si tú crees que solo es eso, entonces solamente estás como limitando la existencia a eso. Pero sí habla, nuestro judaísmo tiene todo el tiempo esas ideas y vueltas, porque sí lo hablan, sí lo discuten. No, bueno, porque tendríamos que hacer esa diferenciación. A ver, famoso Kipur está relacionado Sí, directamente. claro, con los planetas, con el día que naciste, con tu signo del zodiaco.
Y el contrario es justamente el status quo. Entonces, bueno, hay toda una corriente que sí, pero además eso, sobre todo les traeré la discusión del Talmud porque es interesante. Ok, las 12 letras simples están relacionados con los meses, justo que también se asocia con los signos del zodiaco. Y el Sefer Yetzirah habla de todo eso. Entonces, bueno, hoy este no es nuestro tema específico del Sefer Yetzirah. Algún día haremos un curso del Sefer Yetzirah. ¿Tú te lo echaste todo? 2 veces. ¿Nada más 2? Pero es un libro complejo. Pero bueno, ahorita quería como que tengamos esta idea. ¿Dónde estaba esto? ¿Cuál de mis hojitas? Era la que sí decía. Bueno, no importa. Sí. El Sefer Yetzirah es el que Es la tradición judía que habla de cómo fue formado todo en este universo. ¿Cómo fue? Por eso se llama el Sefer Yetzirah, el libro de la formación. Esto ya lo deberían de saber. Pregunta de examen. Venga. ¿Puedo participar? De las primeras clases. Hablamos de que el universo había sido creado. Que nuestro universo es un universo multidimensional. ¿Cuáles son estas dimensiones? Tú no. ¿Cuáles? Hasta que ya tengan que decirles a los que llevan más tiempo y si no, que no saquen su árbol de la vida de ahí. Dimensiones, cuáles son los diferentes estadios del proceso de la creación. Lo vimos en su momento. Arriba, el Adam Carmón es el primer nivel y después. No, pero por eso quería llegar a eso, pero muy bien. Ajá, ¿cuál? Sí, ok, el nivel de Atzilut, que es la emanación. Después, el universo de. ¿No? Esos son los niveles del alma. Eso, pero está bien porque lo fuimos viendo como en. Cada examen al principio. Exactamente. Adam Carbón, que es como la conexión con el creador, es el hombre primordial, entonces es como el plano de la creación. Después tenemos el universo de Atzilut, que sería el universo de la emanación, que es como ya se va a empezar a manifestar como el plano, ¿sí? Después tenemos el universo de Bria, que es el universo de la creación, ¿sí? Por eso Bereshit, ¿sí? Está aquí. Y después tenemos, ahora sí, el universo de Yetzirah, que es cuando todo se empieza a formar, ¿sí? Y se acaba manifestando en el nivel de la acción, en el universo de Asia. Para divertirnos y que su mente empiece. Dicen los místicos que las 22 letras, creo que incluso lo dije, están aquí. Las 22 letras están. El Zohar, que en el universo de todavía de Atzilut, todavía son solo fuerzas creativas, porque dice, lo oímos, todo estaba ya considerado, o sea, las letras ya estaban consideradas como parte de esa energía con la que Dios va a crear. Pero después tienen que ir tomando forma. ¿Dónde toman forma las cosas? Empiezan primero en el útero, ¿sí? Se tienen que implantar en el útero y después ya se van a empezar a ordenar hasta que se manifiestan en el plano físico. Vamos aprovechando, iba. ¿Cuál? Y la esfera de Atzilut están como en el mismo, o sea, corresponden al mismo nivel, sí. La sabiduría, 2 letras en energía todavía, ¿sí? Antes de manifestarse ya en esas vasijas de creación.
Te vi con cara Estoy de... pensando. Pero no era para afuera, era para adentro solamente. Ok. Pero vamos a aprovechar un poquito que dije esto, que me estoy adelantando. Exactamente. Eso es. Entonces, eso está ahí. ¿Ok? Y de hecho, lo iba a hablar. Son las letras. Yo tengo una duda de hace muchos años. Ok. Hazla y voy a la Torah. Y luego Ricardo. Venga, una pregunta de hace muchos años. No, pero todo. Porque seguramente la contestaré hace rato. Pues si no, la. Exacto, ya pusiste ahí como el. Ya, ahora lo tienes A que. mí sí con gusto. O sea, que las cosas existen Ajá, porque tienen un nombre. sí. Si no tienen un nombre, no existen. Según la tradición, así es. Sí. Pero hay cosas que de repente existen, les ponemos un nombre. Entonces, no son las letras los creadores, sino somos nosotros. Las estructuras, tú tienes esas estructuras y son esas estructuras que son esas vasijas divinas, las que se ordenan de cierta manera para que eso que ya existe en energía se vuelva lo que es porque tú las nombraste. ¿Sí me expliqué con eso? No. Okay, no. Pero está en potencia. Tú tienes una energía todo el tiempo, exacto, que ya está ahí. Y de pronto tú le llamas al vaso vaso. Y eso se convierte en un recipiente que sirve para que le eches agua y tomes. Sí. Pero ya estaba. ¿Por qué? Porque en el nivel de Atzilut ya existe todo. Entonces ya estaba. Ya estaba todo. Ya existe todo. A pesar, y por eso los inventos, lo decíamos la vez pasada, si algo de repente de Adonai Tsebaot son sus letras, son sus ejércitos, son sus letras. Hay otra versión que es esos Adonai Tsebaot son los ángeles, que es otro tema también cuestionable para muchos. ¿Sabes qué, Dalia? Eso, o sea, creo que es muy palpable. Cuando nace un bebé, Ajá. el nombre, hasta los 8 días le dices bebé. No le has puesto su nombre. Al revés, ¿no? Ah, El bebé. sí, Y sí. realmente es el bebé. Es una cosa muy extraña que sucede cuando lo nombras. Se convierte en. O sea, y las letras ya estaban que iban a formar su nombre, ese ejército. Sin embargo, al ponerle su nombre, adquiere una totalidad. No sé cómo explicar. Lo nombraste, ya es esa persona. Es algo muy particular, pero realmente, por lo menos en mi Las letras más que es la manera en que Dios te hace que capte sus conceptos. Que entiendas sus conceptos. No. El concepto existe, pero ¿cómo puedo entender ese concepto? Para que lo entienda yo igual que tú, igual que todos nosotros. Tenemos que. Entonces te mando las letras para que cuando veas un vaso, él entienda que es un vaso. En el concepto de la inteligencia divina, todo ya existe, todo ya es. Simplemente nosotros necesitamos estructuras para ordenar la información. Nosotros ordenar. Y para ordenar necesitamos límite. Y las letras son el límite, ¿sí?, que contiene una energía específica. Y la combinación de letras crea un concepto que una cosa. Así es un concepto, todos son conceptos. ¿Cómo creas?
¿Cómo materializas esos conceptos mediante las letras? Entonces, del principio de que ya todo es, Sí. todo existe porque todo existe, porque todo es parte del Ein Sof. Entonces, si todo existe, necesita el límite, las letras, el límite de la materia. Todo eso pasa por ese proceso. La Torah, idea de que estas son las estructuras de la creación, todo esto son ciertamente interpretaciones. Bereshit bara el et hashamayim be'et haaretz. Los místicos dicen, ahí está. Et. Dios creó Bereshit Shamayim. La primera letra y la última. Exactamente. O sea, creó las fuerzas superiores, Et Shamayim, Be'et. O sea, Et. Y Ay, Et. me encantó. No le creí. ¿Cómo, Javi? Entonces, no estamos diciendo que es una interpretación, pero los místicos tratan de fundamentar, ¿sí?, toda la idea del por qué nos tomamos libros para hablar del poder de las letras. Tienes mucho ¿Sí? tiempo. No, yo creo que responde de tratar de responder a las preguntas existenciales. Et. ¿Sí? La palabra et, bueno, para los místicos, está ahí en Bereshit, es uno de los sods de la Torah, de esa primera línea de la Torah. O sea, acuérdense que para la Kabbalah tenemos otra vez examen 2 del día. ¿Cuántos niveles de estudio de la Torah? ¿Cuáles son? El Pshat, el Remes, que sería la alegoría, Y el Sod. que es la interpretación, y el Sod. Entonces, sí, pasan mucho tiempo en lo literal. Los 4 sabios del Pardés, el modelo hermenéutico, los 4 niveles. Eso está relacionado también, ¿ok? Para que no se nos... Creo que no nos puso para tener que hacer en la vida. Bueno, es lo que dice Alberto, que no había nada que hacer, entonces había que explorar un poquito más. Bueno, puede ser, puede ser. Ya tenías todo. Llegaste al mundo. Te lo tapa. Para que no vas a estar jugando, es un no estás haciendo como tú te no estás jugando con nosotros. Pero te está dando la habilidad de buscar tus Te, propias respuestas. te está dando esa posibilidad de búsqueda y eso le da sentido a tu vida. Bueno, alguna vez tenía, me acuerdo, una alumna muy querida en su momento cuando hablábamos de la circulación de las almas. Fatal. Bueno, Así que, eso, qué bien ok, encontramos. no, ok. Yo no veo que cambiemos Yo nada. estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, lo escribí toda la semana más de una vez. Vemos continuamente una humanidad deshumanizada, lo cual nos hace cuestionarnos todo esto, y sin embargo, Aquí estamos aquí. Entonces, pero pues ahí, eso es un sod. Esa es la manera en la que van leyendo la Torah, ¿sí? Te vamos a ir otra vez de regreso, en algún momento vamos a ir a ver, pero no les... Sí, porque más para atrás está todo lo demás que no sabemos. Necesitamos códigos para poder revelar más. Ese es el tema. Perdón, nada más tantito. Justamente ese es el trabajo ese es el trabajo de los místicos, o ese es el pensamiento detrás de la mística, que lo que nosotros tenemos que ir haciendo es perfeccionándonos. O sea, nuestro trabajo es de
Para los místicos es eso, nosotros estamos tratando todo el tiempo de refinarnos, el refinamiento es eso, es lograr que nuestras estructuras se amplíen, quiere decir que nuestra mente se amplíe, para que realmente podamos revelar la luz. Mientras tanto, sí es cierto, estamos en la oscuridad y parecería que vamos. LED quiere decir que está todo. El LED quiere decir, exacto, exactamente, quiere decir que todo está ahí. ¿Ya acabó la clase? No. Ese es uno, esa es la forma de leer la Torah. Pero vamos, entonces, vamos a empezar con lo que sí es el tema de hoy, que es la Aleph. Vamos a ver el LED, ¿sí? Que ahí dice, bueno, el texto de la Torah. Entonces dicen los místicos, bueno, ahí tenemos uno de los primeros secretos, ¿no? Bereshit se creó con, está creado con, de la Aleph a la Taf. Ya vimos que, según lo que dice el Zohar, las letras se van presentando ante Dios para exponerle, ¿sí?, sus servicios, para decirle, yo te puedo servir para esto. Primero la. Exacto, lo dijimos. Entonces, primero fue la Taf, la última, y después, hasta el final, se presenta la Aleph. Pero como el mundo es al revés, nosotros sí vamos a empezar por la Aleph. Hold your horses. Vamos para allá. Así es como muy expresión muy de mi papá. La letra Aleph. Entonces, ya saben que no se puede dar clase de Kabbalah sin pizarrón. No se debería de tomar clase de Kabbalah. Pero, como ustedes son muy versados, están apuntando. Y los que son que registra todo y apunta todo. Ahí. ¿Eh? Estamos Alberto le haces así y va a empezar a sí, ya. Va a sacar la hoja donde está escrito exacto la información. Entonces, la Aleph. ¿Ok? Y acuérdense que yo no sé pintar y esto tendría que tener. Ah, de hecho, porque soy muy nerd, no se los quise mandar porque dije, van a estar. Lo voy a mandar ahorita, no estoy mandando WhatsApp a nadie, es para ustedes. Tengo un amigo muy querido que es Sofer. Y entonces le pedí que me mandara algún gráfico de cómo se trazan las letras de la Torah. Me mandó. No. Como en sus apuntes, cuando le enseñaron. Wow. Los trazos, sí. Entonces, él podría revisar Tefilín. No sé si lo hace, no vive aquí en México, y no sé si lo hace, pero hace. De hecho, sí, por alguna razón que no fue así muy a propósito, con mi tía, mi mora de Tanaj, y caímos en la cuenta de cómo es el trazo. A ver, quiero que ustedes me digan, ahí lo tienen en el WhatsApp. Bueno, eso ya lo sabemos, pero ¿dónde empieza? Sí, lo mandé en el chat del grupo. Ok. De acá hacia acá. ¿Cómo leemos nosotros? De acá para acá. Yo le voy a preguntar a Josh porque la verdad que no lo sé. O sea, yo Pero Dalia, así no empieza de la derecha a la izquierda. empieza, no, porque ve los números, ¿no? Ve el 1. Pero empieza con la parte de Que baja. Véanlo cómo está. Está haciendo la primera patita.
¿No tienen internet para verlo? Sí, ya, yo sí, Están en tercero. ¿Ustedes tampoco? no, Tienen costo. Solo a los socios se les va a poder dar. Eso es, tengo- Un poquito ver qué hay para explicar en los casos. Una secuencia lógica que al final es, me mandó todos ahorita mandé la luz. Después me mandó cosas que si le mando, que van a empezar ¿Él de dónde es, Sandra? ¿Él de dónde es? Ravi Shimon Zayar. Ravi Shimon Zayar. Pero vive en Estados Unidos. ¿Vive en Ohio? Ya se fue a Nueva York. Ahorita ya sí me andan en 3 meses. Entonces, pero bueno, era porque para que vean que todo lo que pasa aquí, sí, se queda aquí, pero también o sea, no nos podemos quedar. O sea, por eso creo que si estuviera todo revelado, si no tenemos que ir a los 100 libros, el libro del libro del libro, ¿para qué? qué bueno. Qué padre este. De poder explorar todo esto. Entonces, la letra Aleph, su numerología, su gematria, la palabra, acuérdense, o sea, para que no se nos, pero la palabra en hebreo es gematria. La palabra gematria es toda la tecnología de correspondientes a las letras. Ya hicimos toda la gráfica. ¿Hago examen o no hago examen? Sí, ya, de una vez. Del 1 al 9, porque son unidades. Después sería decenas, y después tenemos centenas. ¿Cuál es la letra 1? ¿No? 40. ¿Quién da más? Tzadik. ¿Sí? Ya ahorita cuando lleguemos ya van a ir entendiendo porque todo tiene una lógica. ¿Y cuál es la 400? La Taf. Okay, bueno, nada más aventé unas cuantas. No quiero que se lo aprendan de memoria, pero estaría bien que lo tengamos ahí, porque de pronto leyendo hacer de cábala práctica, otra vez de que estén leyendo algo en hebreo. Piensa que ese mundo es medio raro. Y ahora vas a ir leyendo la agenda. Voy a salir con él. Bueno, para eso, pero sí, una vez que aceptaste, chicas, una vez que aceptaste entrar a esta clase, lo que no, eso es lo que no saben, que hay como un filtro aquí, mira que hasta unos regresaron. No fue suficiente tomar clases. ¿Cuántos años tomamos clases, queridos? 4 años y volvieron. Eso es una buena señal. ¿No? No sé. ¿No es una buena señal? Sí. ¿Dijiste que mal? Oh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿qué más? Sí, ya te está corrigiendo. Yo y qué mal. ¿Por qué? Porque estamos regresando y no. No, Siempre sale algo nuevo. siempre aprendes algo nuevo. 100%. Ok. Bueno, entonces, la letra Aleph, ya me volví a sentar, es, sí, 1. Ok. Y de hecho, la palabra Ejad claramente empieza con la letra Aleph. La palabra Elohim, Bereshit, Bara, Elohim, que también esa es otra forma en la que ya podemos entender que esa primera energía divina que crea, que es Elohim, que es antes de que aparezca el Yud Hei Vav Hei, que aparece bastante más adelantito en el texto de la Torah, es Elohim y empieza con Aleph. ¿Okay? Entonces, Y no es plural. sí, y esa es otra historia, ese es otro rollo que hay
Okay. Que en otro momento lo vamos a platicar. Cuando vayamos otra vez a la Sefirot y hablemos de los nombres de Dios en la Sefirot, entraremos ahí. Sí. Entonces, es considerado Aleph la semilla. Y la verdad que lo usamos. El Aleph se volvió algo como hasta del saber común, es como las palabras en Yiddish, así como que en Estados Unidos las usan las palabras pots en Yiddish, hay una más, hay en Yiddish, en Estados Unidos usan algunas un poquito más. Es algo también, pero Todas las universidades bueno, en México, sí, ya se extendió. Sí, se extendió. Shmok, exacto, no lo quería decir, pero gracias. En Estados Unidos lo usan. Bueno, el concepto del Aleph es un concepto que mucha gente lo entiende. Apareció incluso en la literatura y es uno de los libros, el Aleph de Borges, ¿sí? Que de hecho es parecido también la idea de que en el griego existe esta letra que también representa como la primera letra del alfabeto griego, ¿sí? Entonces, Aleph repeticiones. Entonces, claramente está antes de Bereshit, antes de la Bet. Bueno, voy a leer un pedacito de este texto. Otro libro, de los libros muy importantes, el Sefer Vayir. Para algunos hay una lucha entre si este es el primero o este es el segundo libro místico. Parecen que ya son libros, es decir, que un manuscrito que llegó a convertirse en un texto impreso y que son estos dos los primeros. Hay quienes dicen que fue el Vayir primero, hay quienes dicen que no, que es el Sefer Yetzirah. Eso nada más que sepan que hay discusión. ¿Quién escribió? El Vayir se le atribuye a un rabino de la época del siglo Nehunia ben Akana. ¿Por qué? Porque igual que aparece, por ejemplo, en el Sefer Yetzirah, al final dice, esta es la sabiduría de Abraham. Entonces hay quienes dicen que es el que escribió esto, transmitió esta información de que después llegara su forma escrita, es Abraham. Hay quienes dicen que no, que fue Rabbi Akiva. Rabbi Akiva es contemporáneo, más o menos, de la época de Nehunia ben Akana, del siglo II. Igual Rabbi Shimon Bar Yochai. Por eso son sí, como parábolas, como historias, anécdotas. En hebreo no se hablaba. En el siglo II se hablaba, ¿verdad? Se hablaba. Sí. De hecho, también salió esta pregunta aquí, de qué había sido primero, y entonces la respuesta de Mimorá fue, si fuéramos muy técnicos, pudiera ser que podría considerarse el hebreo es anterior. Y la idea esa que vimos en Google de que si si Abraham hablaba hebreo, dice ella, eso es más bien como, tendría que ser una interpretación nuestra como para poder, como darle sentido, congruencia, que esto es nuestro eje central de vida, ¿no? La Torah y es en hebreo. Entonces dijo que probablemente, no era caldeano, ¿cómo se llama? Arcadio, una cosa así, o sea, otra vez, o sea, entonces, pero la pregunta específica, el hebreo, aquí hablaban hebreo y de uso común, sí. En el momento lo dijimos un poquito cronológicamente, en el Talmud, la Gemara, hay una parte en hebreo y una parte en arameo. La parte en hebreo del Talmud es la Mishnah, y la Mishnah es el primer código de ley y es del siglo II.
En el siglo III, los sabios empiezan a tomar la Mishnah y discutirla. Ya para el siglo III, la lengua común dejan el hebreo como la Shona Kodesh, y en la lengua, y por eso las discusiones de la Gemara, que es la parte de las discusiones de los sabios, está en arameo. Y el Zohar es un libro que está en arameo. Por eso hay como esta opinión de, a nivel de los estudiosos filólogos, aún a pesar de que está en arameo, no es el arameo como el arameo de la época del Talmud, sino un arameo como construido, como forzado, como para quizás usarlo como un código para que no todo el mundo pudiera acceder al texto. ¿Esto es el Zohar? Eso es en el Zohar. Pero por eso hay quienes muy tradicionalmente dicen que el Zohar es un texto del siglo II, de Shimon Bar Yochai, la revelación que tuvo Shimon Bar Yochai en la cueva. Sí, pero podríamos hablar, si hay estudios científicos hoy para adaptar un texto y para poder más o menos subir los estudiosos de la Kabbalah, empezando por Sholem y algunos antes anterior que Sholem, que Gershom Sholem, eso del siglo XIII, no del siglo II. Por Del siglo XIII. El de Leo que hizo el Zohar. Y se lo adjudican a un rabino que se llamaba Moshe de León en España, en una ciudad que se llama Guadalajara. Y otra vez incluso dictándole a él esa sabiduría para que finalmente llegara a estar por escrito. Who knows? Y hay quien dice que fue Shimon Bar Yochai en la cueva. ¿Quién vio a Shimon Bar Yochai en la cueva? ¿Una vez han ido a la cueva de Shimon Bar Yochai? ¿Saben de qué tamaño es la cueva? No. ¿De qué tamaño? ¿Qué es esto? Yo, decía, Estuvo 13 años. yo cuando entré dije, a ver, mientras, haces nada más como así. Se toma la foto pero luego con su hijo todo el tiempo. No hay lugar. Les voy a mandar una foto de mí en la. Luego les voy a mandar una foto. Está en Merón. No, perdón. Está en el camino. Ahorita te voy a decir. Por separado. No, sí, pero no está en Sfat. En Merón está la tumba, pero ¿quién googlea para que yo no me tarde en eso? ¿Dónde está la cueva de Shimon Bar Yochai? Bueno, les quería leer, entonces. ¿No te estoy desordenando? Gracias. Ya. Hablar y entonces vamos. Entonces, Pequín se llama la ciudad. Sí, Pequín. Se llama Pequín la ciudad. Pequín. No, Belén y Olmo está más abajo. Bueno, ok. Y no ponían. Pekín. Hay todo un midrash O sea, respecto a ese tema. apóstrofe. Que un árbol creció afuera que les daba un tipo de arbolera y que un río y que un manantial brotó y que entonces con eso se alimentaban. O sea, el árbol creció y el manantial brotó y entonces por eso podían comer y podían sobrevivir los 12 años primero y luego 13. Cerca de la ciudad de Merón. Cerca, sí, están como hacia la montaña. Bueno, voy a tratar de ordenarme. Puntualidad. ¿Qué le dieron de comer hoy otra vez a la señora? No sé. Bueno, Aleph es la semilla. Aleph es ese principio de todas las acciones. Nosotros todo el tiempo estamos creando semillas. Aleph es un concepto que se ha extendido más allá de nuestra tradición. En la literatura está este famoso texto que habla del Aleph. Pero antes de leer eso, quería compartirles esta idea que también aparece aquí en el Sefer Bahir con respecto a la idea de la Bet y la Aleph. Nosotros decimos, bueno, todo empezó en la creación en la Bet, y sin embargo,
la Aleph es el sostén, es lo que está sosteniendo todo lo demás. Es porque por encima de todo el principio es la Aleph, no la Bet. Y por eso la Aleph es la letra 1. El Sefer Bahir dice, perdón, lo voy a leer en inglés. ¿Sí? O lo trato de traducir. Bueno, ¿a qué se parece la letra Bet? Bueno, dice, what does the Bet resemble? It is like a man formed. He is closed on all sides, but open in front. The Aleph, however, this teaches us that the tail of the Bet is open from behind. If not for this, man could not exist. If not for the Bet on the tail of the Aleph, the world could not exist. O sea que ¿a qué se está refiriendo el Sefer Bahir? Rótalo. Ah, ya entendí. Rótalo. Porque esa es la forma, digamos, con toda la forma de cómo viene a venir la letra, lo van a ver. Pero aunque estoy así, no traje el libro, pero quería que vean, porque finalmente son las mil veces que se trata de explorar un tema desde tantos lados. Entonces, cada libro lo aborda desde otro lugar, cada momento tiene su contexto, su forma de analizar. O sea, aquí hacen una discusión entre la Bet, la forma. Bet está abierta hacia adelante, como el hombre, digamos, a nivel como del pecho, ¿no? Que o sea, es como una metáfora. Pero en esa interpretación, en realidad, es parte del Aleph. Está incrustada en la... ¿Sí? Exactamente, pero te van a ver, porque bueno, ahí se ve gráficamente, ahí está pintado. ¿Ok? Luego te lo mando, Clary. ¿Ok? Bueno. Saludos, Clary. El Aleph, representando este 1, para algunos justamente tiene que ver con el poder del Aleph. Entonces, estaríamos gestando todo el tiempo las semillas correctas, ¿sí? Porque si es el Aleph la semilla, entendiéramos lo que eso representa, entonces nuestro mundo estaría gestando eso, ¿sí? Gestando la unidad. ¿Sí? Pero la ciencia está limitada por la Bet, ¿sí? Por la dualidad. Entonces estamos creando, ¿sí? Desde la dualidad. Por lo tanto, cada vez estamos aparentemente más fragmentados. O sea, la Aleph es silenciosa. También, aparte, es silenciosa. Sí, sí, la B, o sea, en ese sentido, la Aleph es aire, se considera que es aire. Por eso la Bueno, ahí está otra bonita interpretación. Bueno, ahorita vamos a desglosar. Ya que va casi a acabar de dar la vuelta, este texto de Borges, ¿sí? Del libro. Así se llama el libro. El Aleph de Borges. Es un libro de cuentos. Borges son los más famosos y Borges dicen que era un gran estudioso de Kabbalah, judaísmo y Kabbalah. Me gusta mucho esta frase. Vamos a leerla y vamos a explotarla. El Aleph, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todo. Si todos los lugares de la Tierra están en el Aleph, ahí estarán todas las luminarias, todas las fuentes de luz. El Aleph es el lugar en donde están, sin confundirse, todo está contenido en el Aleph.
o según esta visión. ¿Sí? Yo pregunto, Que así queda bonito, Alejandro. Ándale, ándale. Yo igual, ¿verdad? Porque mi gran maestra, mi tía, siempre me dijo, no hay que preguntarse por qué, sino para qué. La tía Sara. ¿por qué La todas tía las cosas Sara. no te hacen dar? Porque, Ah, bueno, ¿Por qué no en la quinta? bueno, ok, podría ser, pero quedándonos en la Aleph. Todos inventan lo que les quiera. Ok. Pero entonces, Acomoda, desacomoda, depende de qué te crees. está bien, y hay que no. También, mejor capaz. No, está bien. ¿Tú qué crees de algo? Cuestiona muchas cosas. A mí la idea que todo existe como origen en unidad, Sí, claro. eso es algo con lo que yo Eso estoy de resuelvo. acuerdo. Y si la Aleph representa eso, Ya, estuvo. o es el número uno, o es la Aleph, o no me identifico con ninguna de las dos, está bien. Yo sí, a mí me gusta la letra. Y hace muchos años, ahora balconeando, no tiene que ver, pero cuando estudié por primera vez un curso de las letras, nos vendía las letras, a colgárnoslas. Ah, ok, Sí. claro. En oro. No, fíjate que no. Y la verdad que sí tengo un pequeño Aleph así chiquitito, no con el filo, me lo hicieron en otro lado. Y lo tengo, es una cosa, sí, quizás es nada más es un tema personal de conexión. Tengo una platita que me regaló mi mamá cuando me gradué de la yoga. Y a esa misma cadena le metí el Aleph. Y siempre que viajo con esa plaquita de mi mamá y esa Aleph. Sí, para mí simplemente es un amuleto, lo relaciono, lo conecto con el Aleph, lo conecto con el amor, me hace sentido a mí, por eso digo, estoy dando una explicación de algo ya más personal. ¿Sí? Después, hay otras cosas con las que no me relaciono tampoco, y me cuestiono y recuestiono, pero creo que es parte del proceso. Creo que es parte del proceso cuestionarse. Si aceptáramos todo como es, estaríamos en otro lugar, estaríamos en la yeshiva de no sé dónde. No es el caso, estamos acá. ¿Sí? Estamos aquí, ¿por qué? Porque no le quise poner categoría porque también hay esa idea, esa mentalidad puede ser también, o sea, no solamente en los separadim, o sea, en los ashkenazim. Entonces, pero en un lugar en donde se acepta todo como es. Aquí dice esto, aquí dice, y yo no cuestiono nada. No es el caso, y por eso estamos acá, y creo que es parte de lo que tendríamos que hacer. Lo que sí creo es que hay que cuestionarse. Algunas cosas las vas a resolver, otras no. Y otra vez yéndome hacia la mística, o por lo menos así es como yo lo entiendo, eso es parte de lo que va abriendo tu conciencia. El cuestionarte, el darle vueltas, el volver a sacar el libro y decir, bueno, en este dice que la Aleph, ahí está la colita de la Bet. En este dice que la Aleph es el aire. En este dice que el origen, bueno, vamos a ver qué dice el Zohar, según el Rabino Berg. Digo, para ya seguir trayendo. Más. ¿Ok? Dice el Rabino, ¿Cómo sabes que fue un significado? porque lo preparé para traerlo hoy, si no crean que el desorden está desordenado así nada más. Yo sabía, no, pues lo estuve revisando, lo estuve repasando, todo esto hay algunos sí son más viejitos, pero entonces dice, la letra Aleph, ¿ok? Según el Zohar, ya vimos una visión del Sefer Bahir, ya vimos la relación de y la Aleph siendo el aire como elemento unificador, ¿sí? Vimos en el árbol, en esta, así, uniendo. El Sefer Yetzirah dice que también es el sol, ¿no? No, en el Sefer Yetzirah no se relacionan con los planetas. Toda esa idea viene de otras tradiciones.
pero tiene la lógica del por qué. ¿Okay? Sí. Sí, okay. Es que estudiamos numerología, entre otros de los cursos de los años, de la numerología de espiritualidad, no de la gematria. Pero eso sí, sí hablan de los planetas. Como parte de la dinámica del universo. El universo fue creado con elementos y los elementos son parte de todas las estructuras. Entonces son parte también de los planetas y los planetas representan también estructuras y dan una información y tienen que ver con cómo funciona el sistema. Y los meses, el orden, y también, ¿entiendes? O sea, el Sefer Yetzirah va por... O sea, los planetas es numerología, pero numerología tradicional, no gematria. Okay. Entonces, dice sobre la Aleph el texto del Zohar, según lo que explica el Rabino Berg. Ella, o sea, la Aleph, iba a ser un socio silencioso en el reino del pensamiento comunicación. ¿Se acuerdan que leímos un poquito de esta idea dijiste que era silencio, sí, por supuesto vamos a ir para allá. De que Dios es este pensamiento creativo, ¿sí? O sea, que Dios es conciencia, según la idea del Zohar. Entonces, dice, ella iba a ser un socio silencioso. Su función sería vincular las otras, salvando la ilusión del espacio entre ellas, que tiene que ver otra vez con ese elemento vinculador. En el caso del creador y su creación, por eso está entre Dios y sería que podríamos, si queremos, entender que hay una relación entre esta fuerza y la unidad, ¿sí? Que la Aleph tiene ese poder de unificar. ¿Sí? Iba a hacer silencio. Iba a hacer silencio. Bueno, vamos a ver qué dice un Pues poquito. sí. Diccionario de nuestro universo. Quiere decir que el Aleph es como una estructura, otra vez, la estructura fundamental, porque está manteniendo como de toda la creación. Es como lo que sostiene todo porque es lo que une todo. Entonces es como no habla de los cimientos, habla de un estado como estacionario. Pues yo siento que es como lo que mantiene la cohesión. Para mí es como, así es como yo lo entiendo. Después, o sea, actor unificador y creador de un estado estacionario es el Aleph. O sea, hay dinámica fija, pero todo lo que une a esa dinámica es el Aleph. O sea, esa es la visión. Más de entender, de tratar de interpretar, quédate con el Aleph, es el factor unificador y creador. Otra vez de ese estado que se mantiene estable. Por eso es el centro. Otra vez en el modelo del árbol de la vida. Es el centro en el horizontal y es el centro también en lo vertical. Pero también dice que van llenando sus espacios. También te dice, por eso, porque une, porque lo que hace es como unir una cosa con la otra, ¿sí? En ese sentido, o sea, como es lo que está ahí, entre las cosas, más bien. Como el cemento, si estás donde Dios es el arquitecto, el Aleph es el cemento y todo lo demás. Entre las Es como lo que ya está ahí entre las cosas porque es la esencia. ¿Sí? Ok. Perdón. Ok. Entre más grande el deseo de recibir, más grande es la necesidad de restringir. No, por parte del creador se refiere, más grande es la necesidad de restricción. Así, un balance es mantenido entre compartir y restricción del Aleph gobernando sobre este balance. Otra vez, el Aleph como punto de equilibrio
entre las otras fuerzas. La letra en sí misma, o sea, si la vemos, La balanza. tiene un balance, tiene una estructura balanceada. Otras que tienen la patita para acá, y otras que sale la patita por acá, y la redonda, bueno, también podría tener balance, pero está redondita y se puede a lo mejor mover. Exactamente, simétrico. Y eso le da también balance. Entonces, aprovechando desde ahí, vamos a ver cómo está formada la letra. Yud. Esto es una yud, ¿sí? Otra ayuda. Esto es otra yud. Una vav. Que la vav es una yud extendida. Lo cual, entonces, revela, esto ya lo sabían, revela otro nivel, ¿sí? De sod. ¿Por qué? Porque dijimos, Aleph es 1, ¿sí? Pero si vamos con microscopio, entonces empezamos a ver otra capa. ¿Cuánto vale Yud? 10. 10, Vav 6, Exacto. 26. Es la Vav. ¿Sí? Que es la letra Yud, que es su numerología es 10, la letra Hei, que es su numerología es 5, la letra Vav, 5, ¿sí? Entonces, lo que está revelando la Aleph, o lo que está detrás, es que hay un código que es el con el que se manifiesta todo en la creación, que lo podemos encontrar así, y esta es una de las formas, por eso para algunos el nombre de Dios, que nos lleva a este, ¿sí? Código, que es el que se va a revelar después, ¿sí? Porque en la Torah primero Elohim. Entonces, la primera energía con la que aparentemente se manifiesta esa fuerza creadora es con Aleph. Más adelante, Bereshit 2, va a aparecer Yud Hei Vav Hei Elohim. Va a aparecer ya como por primera vez el tetragrama. Es decir, que entonces es otra, o sea, otra capa nada más de la información. Entonces no existe el Aleph como Aleph. No existe. ¿Es otro nombre de Dios? No, juntaron, entonces. Según los místicos, son la combinación de otras. Todos son una forma de la yud. Todas tienen el principio de la yud y después se configuran las rayitas y los palitos y se van creando estas vasijas. Otra vez es verlo con microscopio, ¿sí? O sea, empezar a ver capas, 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 capas. Si tú ves esto claramente así, lo que vas a ver, rayitas y palitos. ¿Se acuerdan que decía sobre Isaac Luria? En los libros de Isaac Luria, ¿sabemos quién es Isaac Luria? Sí. Claro. ¿Cabalista de dónde? No, pero ahí sí tuve que decir no. No estaba en España, Isaac Luria. ¿No era de Egipto? Vivió en Egipto, nació creo que sí en Jerusalén, muy chico se va a Egipto, se queda huérfano y el hermano y la mamá vivía en Egipto, entonces se mudan y él ahí es donde crece, ¿sí? Y después, en los últimos 2 años de su vida, llega ¿a dónde específicamente en Israel? A Tzfat. Momentos de meditación, iluminación, un ángel o Moshe o Eliyahu, algunos dicen que fue Eliyahu, Anabí, viene y le dice, tienes que ir a Tzfat, tienes que enseñar todo lo que sabes y después ahí vas a morir pronto. En el siglo XVI. ¿Y de cuántos años? Sí, tenía muy joven, búsquenlo por la edad en la que muere, pero vivió 1 año y medio en Tzfat, enseñó todo lo que para nosotros hoy es como la manera más clara que
lo que él explicó. Ahora, hay unas partes no muy fáciles de lo que explicó Luria. Y todo era para decir que Luria, porque dicen que logró entender el universo de Atzilut en uno de los planos y rayas. O sea, es un lenguaje binario. Exactamente, que de las computadoras, ¿no? O sea, la computadora todo es punto, o sea, 1 y 0, ¿sí? Entonces dicen que para, imagínense, estamos en el siglo XVI. Entonces, todos son la combinación de esos puntos y rayas que después se van traduciendo en información. Pues en que él podía, y llegó a tal nivel de entender, como si lo estuviéramos viendo en un microscopio. ¿Sí? Ahora, hay libros muy complejos. ¿Okay? No, nos faltan años luz para llegar ahí. Toda la teoría de los parzufim, se han escuchado el concepto, pero es complejo porque yo no sé, habrá quien sí lo entiende porque logran llegar a esa abstracción de la de los planos para llegar a eso. ¿Okay? Entonces, ciertamente tenemos aquí dos, y de alguna manera, bueno, lo unificamos y lo transformamos y lo volvemos un código y se vuelve ese Aleph que dice Borges, que es donde está contenido todo. ¿Sí? Y si entendiéramos que todo lo que se revelaría sería luz. Oye, ¿Sí? Porque es lo que dice, ahí están todas las luces, todas las... entender algo. Bueno, no, ¿cómo se dice Revelar. No, cuando ayer estaba viendo unos videos de las computadoras cuánticas. ¿Han oído de las computadoras cuánticas? Ya, viendo el video de las computadoras. O sea, quería entender qué es una computadora cuántica, o sea, por qué es una computadora cuántica. Y es todo esto. O sea, fíjense, una computadora normal hoy en día es 0 y 1. Y es 0 y 1. O sea, 0 es no pasa y 1 es sí pasa. Entonces las computadoras, o sea, todo esto que tenemos aquí funciona así. O sea, se tarda mucho porque es pasa, no pasa. Es como si estuviéramos en una biblioteca y estuvieras buscando una palabra en específico y esa palabra en específico la buscan en todos los libros uno por uno. Pero las computadoras cuánticas funcionan así, como dice Dalia. En vez de tener un bit que es 1 y 0, tienen el 1 y el 0 al mismo tiempo todo el tiempo. Es decir, para buscar una palabra en una biblioteca no hay que buscar libro por libro, sino automáticamente lo ve todo al mismo tiempo. De ahí, sí, sí, justo. Y es eso que estás diciendo. Viendo como a retomar algo que ya básicamente ya se sabía, ya se entendía. Sí, pero ahora de forma como muy práctica. Bueno, sí, ahora por eso bueno, esto ya viene la parte espiritual, por eso para los cabalistas podían, la creación de un golem podía ser posible. No sé. Que podía ser prácticamente real, que a lo mejor hoy estamos quizás sirva, pero estamos más cerca de eso, pero estas ideas ya estaban ahí. O sea, podíamos, el Sefer Yetzirah, que toma de la combinación de qué con qué más qué por qué, y te dice, ahí hay un hígado, ahí hay un corazón, ahí hay un satélite, las coordenadas y todo, eso es potencial de lo que sí puede ser creado. Pero bueno, necesitábamos avanzar a lo mejor a cierto nivel. Ya que bueno, hoy se han clonado animales y
probablemente a lo mejor no sabemos que se clonan Seguro. personas también. O sea, ¿alguna vez se acuerdan de la película de Multiplicity? No se nos olvide, porque cuando empiezan a clonar al primero, del segundo, del tercero, del cuarto, al cuarto empieza a descomponer todo. Exactamente. Entonces, el Aleph. Bueno, ya casi, ya saqué todos los libros, vamos en el último que traigo hoy. Véanla también, vean la interpretación del artista aquí. Y a ver, hácenlo y a ver qué ven. Bueno, desde ya se ve. Sfat, ¿desde qué siglo se construye como No, centro? está clarísimo. ¿Cómo? Sfat, ¿desde qué siglo se construye como centro? Como centro de estudio de la Kabbalah. Me parece que desde el siglo, cuando la expulsión de los judíos de España, que fue el centro de estudio de Kabbalah durante la Edad Media, el momento que fue la expulsión, que ya nos acercamos como hacia el siglo XV, empiezan a emigrar y muchos de esos místicos llegaron. Entonces se volvió un centro. Jerusalén también, pero sobre todo Tzfat. Pero ya venía historia, pero ya estaba ahí. ¿Sí? Ya, entonces por eso se fueron a esos lugares. O sea que llegamos a ese lugar porque ya hubo desarrollo de mística siglos antes. Tenía algunas características para Mira, es una montaña, sí. O sea, hay lugares geográficamente con ciertas características. Personas, por el magnetismo, por los minerales, por... Puede ser, es una montaña. Todos conocen Sfat. Sí. Es una montaña. Es una ciudad en una montaña bastante complicada con los camiones turísticos hoy en día y los coches y todo eso, la verdad. De hecho, lo hace caótico, incluso. Es muy caótico, por lo mismo. Una zona de arte. Pero la zona de arte, ¿qué tiene que ver con eso? Las vistas, la montaña, no sé. No voy a poner algo aquí. Cuando acabemos la clase de 11 minutos voy a... Y luego me mandan al psiquiátrico. Sí. Cuando estuve en SPAT la última vez. Pero bueno, todavía estoy esperando que acabe de dar la vuelta el Aleph. ¿Tendrá que ver con Sfat? No. No, es el nombre, yo creo que ya era original desde antes. Habría que ver cuándo se fundó la ciudad, idea, como ciudad, porque pues ves que las ciudades se van fundando, pero debe ser más antigua y el nombre habría que ver cuál es el origen. Quizás sí, quizás hubo una influencia que salieron y algunos llegaron ahí llamados por la historia, ¿sí? Porque ahí están. ¿Por qué se visten como fácil? No, porque la Kabbalah, o sea, tradición y el movimiento hasídico, que es mayormente mucho de los cabalistas que viven hoy en Sfat, vienen de esa tradición. En el siglo XVIII, el Baal Shem Tov, aparece el famoso Baal Shem Tov, que junto con otros, ¿sí? Es y parte de su filosofía y de su ideología era acercar a la yeshiva la sabiduría del judaísmo. Entonces, lo hace a través de narrativas y se fundamenta en la sabiduría de la Kabbalah. Y entonces, su propia interpretación de la Kabbalah. Entonces, nosotros estudiamos una mezcla de todo eso. Si empiezas a estudiar, vas a poder ver, esto viene de acá, esto viene de acá. Toda la parte de la psicología, de entender el árbol de la vida desde el aspecto psicológico, por lo cosmogónico y por lo psicológico, viene del hasidismo. No viene de Isaac Luria. Pero Isaac Luria
llegar a las grandes ciudades, no tenían dinero, tenían que trabajar la tierra. Entonces el Baal Shem Tov les acerca a la ética, la moral, la sabiduría tradicional a través de cuentos, de historias y Kabbalah, la estructura de la Kabbalah, el árbol de la vida, y empiezan a desarrollar su propio modelo. Entonces, por eso muchos de los que están ahí en Sfat, si no es que todos, vienen de diferentes líneas hasídicas. Todos son místicos. Es en Dios eres místico. No escuché. Y todos somos místicos. Bueno, Y crees en Dios eres místico. nada más estoy hablando. Entonces es gente muy ortodoxa, ¿sí? Muy observante. O sea, el 98%, yo creo, ¿sí? De la gente en Sfat. ¿Sí? Entonces, ¿Qué es lo que tú ves en no, yo quiero que ustedes me digan. El árbol del conocimiento. Ok, trae el árbol. Ok, El sol, luz, ¿no? El sol, luz. También que se alimenta el árbol del conocimiento con la alma. ok, o está arriba y está en medio, porque también baja la Aleph, está en medio también. Y ahí hay otras letrillas, ahí van. Ejad, ¿lo viste o no lo viste? Hay varias Aleph aquí bajando en el tronco. Sí. Hay Aleph en el cielo, hay Aleph en todos lados. De alguna forma está tratando, bueno, quizás eso es, ¿no? Como su interpretación. Ella aquí Aleph es la unidad perfecta. Dios único, la búsqueda de unidad dentro de la pluralidad. Porque dice que, por ejemplo, la palabra Elef es las mismas letras. Aleph y Elef son las mismas 3 letras. 11. 1000, perdón, 1000. ¿Sí? Sí. Entonces tienes esto. Aleph y L. ¿Sí? Pero es lo O sea, mismo. Aleph, no sé si va así o así, perdón. ¿Tu idioma? Y la otra no sé si es así. Bueno, sería. Entonces lo que dice ella es que es una forma. Sí. Sí. Para ellos esta otra capa más es si la misma palabra significa la unidad y la entonces claramente el uno, ¿sí? está en todo, es la potencia de todo, ¿sí? Entonces por eso ella lo pone así como O sea, lo que está la en- unidad dentro, exactamente, lo que está y uno, por lo Lo que está tanto, en 1000, está en millón. exactamente, ¿sí? O sea, lo que está en mí está en ti. Bueno, pues es parte de lo que estamos hablando. Entonces, si es un código, si es o no es, si existe o no existe, si para qué o por qué llegamos a esto, bueno, pensar en que hoy la ciencia, sí, díganme si necesitan que lo escriba más o lo vuelvo a explicar. Es que yo sé que el hebreo es más difícil. ¿Está bien? ¿Sí? Allá, ¿bien? Aleph, Elef. Sí. Sí, perfecto. Entonces, La ciencia. la ciencia sabe que tenemos un código de información en nuestro cuerpo. Es lo que decía María. Entonces, para... Bueno, ¿Qué? Los cromosomas. Ah, yo pensé que la hay. los cromosomas que de hecho rayas, o sea, son estructuras. ¿Eh? Es lo mismo. Pues esa que Está interesante ese pensamiento. Sigue siendo un código de formación que tenemos, que tiene que ver con líneas, o sea, si lo pensamos, ¿no? Son líneas y Palitos. palitos.
¿Sí? Entonces, bueno, los místicos dijeron, bueno, esto es como entendemos que existe un código que está presente en todas las letras están. Porque el Aleph es la potencia, a veces el 1 que se va a potencializar en realmente está en todo, porque la ayuda es el principio de todo, porque la ayuda es el punto. Entonces la ayuda que se extiende. Y obviamente ya sabemos, esta también es la ayuda y esta también es la ayuda. Ahora, un poquito. La verdad es que no escuché aparte. Pero tiene razón. No escuché. O sea, tiene razón. Porque la ayuda, o sea, el significado de la ayuda es que es todo. Entonces hay una letra muy bien una desdoblada en 22. Bueno, Porque la ayuda es dijimos, todo. todo es una combinación de rayas y en diferentes modos que todo tiene la misma esencia. ¿Por qué la Yud sería todo? ¿Y por qué la Yud? ¿Por qué también la Aleph sería todo? Porque si la Aleph numerológicamente es 1 y la Yud es 10, otra vez la Yud vuelve a ser el 1 en potencialidad. Entonces todo en el universo se replica de la misma manera, como potencial de ese 1. ¿Saben qué letra es la que más se repite en la Torah? ¿Existe esa información? Yo te puedo Puede contestar ser. eso. La inteligencia artificial lo va a poder contestar ahorita. Ya para. Lo último, antes de que ya casi nos vayamos. Dale, pero más que la ayuda es el punto. Bueno, El punto es lo que origina todo. La expansión. Entonces, el punto sería transable. porque es el punto que Porque es el punto que es ese que después se expande todo. No lo vas a creer cuál es. Si la apuesta, pierde. La letra que más se repite en la Torah es la letra Yud. Wow. Ganaste Javier. 530 veces la importancia espiritual, bla, 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 bla. Letra dice, como estamos hablando, Estamos llegando. Pero sí, yo Aprender. Hoy nos vamos a quedar. Dalia, ¿me puedes enseñar el título del libro, de este último libro, para tomarle una foto, por favor? Ajá, ese mero. Gracias. Ideas de Rosy Calderón. De aquí puede ser, la verdad que yo la conozco solamente. Mira, yo la conozco solamente porque una vez le compré el libro y le hablé y ya. Pero, o sea, y además me parece precioso, todas las de son hermosísimas. Sí, yo lo tengo ese. Sí, sí. Es hermosísimo, la verdad tiene unos. También lo tienen en Justo Sierra. Okay, bueno, vamos a cerrar meditando algo. Estoy así como para aterrizar de donde sea que estuviéramos, volando con las hélices del ADN de la Aleph en algún lado. Así